Hola, soy Raymond Novell y soy el coordinador del equipo de protección de la infancia de la Fundación Champagnat en la provincia marista del Hermitage. La provincia del Hermitage es una provincia que podríamos decir que cubre la mayor parte de los países europeos. La institución marista, una institución religiosa, desde hace mucho tiempo ya, desde el año 2011, dijo a todas las provincias que debíamos tener una política propia, y en el caso de la provincia del Hermitage, desde el año 2013 ya hemos publicado esta política y estamos trabajando en ella de manera reiterada, haciendo los cambios pertinentes. El año pasado, desde Roma, se nos mandaron los estándares y los protocolos que teníamos que tener en consideración todas las provincias para hacer las adaptaciones sucesivas que se deben hacer, porque la sociedad y los riesgos paralelos que se dan en el ámbito del safeguarding y de los maltratos también están cambiando y nosotros debemos adaptar nuestras políticas a la situación social. Los maristas somos una congregación bicentenaria que tenemos una tradición y un estilo propio. Fundados en el año 1817, los maristas queremos continuar enraizados en nuestra tradición cristiana y marista de sensibilidad por el ser humano, especialmente por los niños y las niñas y adolescentes, a partir de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio y de nuestro fundador Marcelino Champagnat. Cualquiera de vosotros que encuentre a lo largo de los 80 países donde en estos momentos los maristas tenemos presencia, una escuela o una obra marista, lo que va a encontrar es un tipo de educación religiosa y de educación humanista y humana, donde la persona es considerada en toda su integridad, de manera que estamos mirando los distintos aspectos y evidentemente también el espiritual. En cualquier caso, los maristas desde hace muchos años, al menos 10, ya estamos trabajando de pleno en tener una política y en implementándola en todas las obras, en todos los centros maristas. Yo os voy a hablar aquí sobre todo del caso de la provincia del Hermitage y más específicamente del caso de Cataluña. Y en el caso de Cataluña trabajamos activamente la educación de los derechos de la infancia y del safeguarding y del buen trato, porque está en nuestra misión. Hay dos conceptos claves en la misión marista que no podemos en ningún caso ni olvidar ni obviar. Por un lado, que nosotros estamos educando a personas de forma integral y que les estamos educando en sus derechos, en los derechos de la infancia. Y además que queremos hacer que esta educación se haga en red. Siempre vamos a intentar que estas dos cosas se estén cumpliendo. Los maristas tenemos la gran suerte de tener una red propia local, en Cataluña, en España, en Europa y en el mundo entero. Tenemos la suerte de poder tener una red de comunicación que es Champagnat Global, donde podemos poner sobre la mesa nuestras preocupaciones y el trabajo conjunto que estamos haciendo. Y esto es lo que pretendemos desde nuestra propia misión. Siempre tener en consideración estos dos puntos, al que debemos añadir un tercero, que sería la co-creación de esta propuesta de safeguarding, que siempre ha de tener presente la idea de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, sujetos reales de derecho. Y eso quiere decir que los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes no son unos derechos que les damos nosotros, son sus derechos. Estamos hablando de su proyecto vital y estamos hablando de algo que es inalienable de su ser. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer como organización, y nos debemos a ello, es a ofrecer espacios donde los niños, las niñas y los adolescentes, con toda su potencialidad, puedan hacer emerger esos derechos que son suyos. Los maristas, además de tener una red propia, hemos decidido desde hace mucho tiempo abrir las puertas de nuestra institución porque creemos que la única manera de crecer es crecer en red. En red
muy bien, propia, y en red con otras organizaciones que tienen objetivos afines a los nuestros. Cada vez que nosotros nos podemos sumar a la estrategia de otras organizaciones, ya sea porque ellos nos pueden ofrecer luces sobre algo que nosotros precisamos o porque nosotros con nuestra experiencia podemos ofrecer alguna luz a alguna otra organización, estamos creciendo como organización. Por eso estamos trabajando, además de trabajar con todos los maristas del mundo, aquí tenéis el mapa de la provincia del Hermitage y de todas las obras que tenemos en el mundo, con presencia en 80 países, como he dicho, y con 600.000 niños y niñas que están en nuestras obras. Pero además de esto, queremos trabajar con otras organizaciones. Trabajamos con Keeping Children Safe, pero además de trabajar con Keeping Children Safe, trabajamos con UNICEF, o trabajamos con Porticus, o con Educo, o con cualquier otra organización que esté planteando objetivos que al fin de cuentas lo que van a hacer es ayudarnos a poder hacer una propuesta más rica sobre el safeguarding y el buen trato. Los maristas, desde este punto de vista, lo que hicimos fue contactar con Keeping Children Safe para que nos hiciera una evaluación y la provincia del Hermitage se presentó para que se le hiciera una auditoría y una certificación de todas las obras de la provincia del Hermitage. Durante el año 2021 se estuvo efectuando esta auditoría y en el año 2022 se nos dio la certificación de todas las obras escolares, de las obras sociales, y entended que en las obras escolares y sociales tenemos múltiples actividades, también los fines de semana, con los niños y niñas en sus actividades deportivas también, etcétera, etcétera. Quisimos que alguien experimentado como Keeping Children Safe, con sus estándares internacionales, nos dijera que realmente aquello que hacíamos era correcto. Y por eso nos pusimos a trabajar conjuntamente. A fin de cuentas, lo que queremos los maristas del Hermitage y los maristas de otras provincias es poder dar respuestas apropiadas al problema del safeguarding, al problema de los derechos de la infancia, al problema de los maltratos. Creo que no es una mala idea poder evaluar a las personas por las respuestas que pueden dar y tampoco es una mala idea poder evaluar a una organización por las respuestas que es capaz de dar. Está muy bien tener buenas intenciones, está muy bien tener buenos protocolos y buenas políticas, pero eso no es suficiente. Lo que al final hay que ver es qué respuesta estamos dando. Y hemos de tener respuestas de corto, de medio y de largo plazo. De corto plazo, evidentemente, a partir de los protocolos que tenemos y de actuaciones inmediatas cuando sabemos que un niño, una niña, un adolescente está en una situación de riesgo o de vulnerabilidad. Debemos estar allí para poder ayudar a las personas antes de que ocurra lo que no deseamos que ocurra. Y si ocurre, poder intervenir de manera inmediata. Por eso hay una parte que ahora veréis que se trata de poder formar a toda la comunidad educativa para que podamos dar una respuesta apropiada muy a corto plazo. También de acuerdo con los protocolos de los distintos países donde los maristas estamos ofreciendo nuestra educación. Y tenemos también una respuesta a medio plazo que nos pide una implicación muy grande, y es la de poder formar a toda la comunidad educativa. Formar a toda la comunidad educativa quiere decir formar a todos los docentes, al personal no docente, a los educadores sociales, a los directivos, a los voluntarios, a los monitores que los fines de semana están con niños y niñas, a los monitores deportivos, a los socios de nuestras obras, a los hermanos maristas y, evidentemente, a todos los niños, niñas y adolescentes que están en nuestras obras. Y, como colofón de toda esta formación, hemos de integrar también en la solución a las familias. Integrar a las familias en esta educación no es fácil. Hay una parte de los problemas asociados a la falta de respeto de los derechos de la infancia o los problemas de safeguarding que tienen que ver con entornos de mucha confianza, como es el entorno familiar. Pero no podemos, por eso, dejar de intentar, que las familias entren en este proceso de formación, especialmente cuando niños y niñas son de muy corta edad y van a necesitar un diálogo
con sus padres, con sus madres, con las personas que tienen en su entorno más próximo. Y luego hay un largo plazo más ambicioso de una aplicación muy compleja que no podemos hacer solos. La respuesta de largo plazo sería un cambio de mentalidad y un cambio de cultura que nos ayudara a comprender los temas relacionados con los derechos de la infancia y del safeguarding desde una perspectiva distinta. Y eso lo que nos está pidiendo es que aunemos esfuerzos con otras organizaciones. Está muy bien que trabajemos con nosotros, con nuestra propia organización. Somos muchos centros maristas que podemos estar colaborando, pero tenemos que trabajar con otras organizaciones, porque a fin de cuentas un cambio de mentalidad y un cambio de cultura que nos permita tener una mirada más rica y más amplia del problema de los derechos de la infancia y del safeguarding se tiene que hacer conjuntamente con otros agentes de la sociedad. Para eso vamos a trabajar y para eso los maristas van a estar sumando su parte para poder agregarla a este cambio que se tiene que dar en toda la sociedad. Si nos planteamos qué estamos haciendo los maristas en cuanto a la educación de los derechos de la infancia y del safeguarding en nuestras obras, os tengo que decir que lo primero que hay que mirar es el carácter propio de los centros maristas. Ya he dicho que nosotros somos una congregación religiosa donde estamos ofreciendo una educación integral de la persona, donde el acompañamiento de los niños y las niñas es fundamental. Por lo tanto, que el acompañamiento que se hace en las tutorías, que pueden ser grupales y que pueden ser personales, se tiene que efectuar constantemente, que somos centros donde tenemos una parte de nuestro tiempo que los dedicamos a la pastoral y que estamos trabajando la parte espiritual porque creemos que debemos trabajar también esta parte y esta dimensión del ser humano, y que además de todo esto estamos ofreciendo materiales para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan entrar en su autoprotección y que nosotros les podemos ayudar también a generar un espacio de safeguarding. Para eso, ya lo he dicho, vamos a formarnos todos. Cada vez que formamos a un actor de la comunidad marista, estamos enriqueciendo el sistema. Y esto se va retroalimentando. Y es evidente que los niños, las niñas y los adolescentes tienen y deben ser formados. Los niños y niñas son los protagonistas. Hemos dicho al principio, y lo voy a repetir durante toda esta presentación, son sujetos de derecho y por lo tanto les tenemos que dar las herramientas para que ellos puedan desplegar sus derechos. De aquí que nosotros hayamos planteado en nuestro sistema educativo, en el caso de Cataluña, un sistema de tutorías que van desde los 3 años hasta los 18, de los niños más pequeñitos, los que acaban de entrar en nuestros centros, hasta aquellos que ya están siendo personas consideradas adultas. Las respuestas que los maristas damos en el corto, en el medio y en el largo plazo a los niños y niñas de nuestros centros, pensad que un niño puede estar con nosotros unos 15 años de su vida, se basa en la campaña de Rompe el Silencio. En esta campaña, este tarjetón que yo tengo en mis manos es para informar a todas las personas que vienen a nuestras obras qué es lo que estamos haciendo. A los niños se lo explicamos con las tutorías y lo que tenemos que entender es, lo que queremos hacer entender es qué estamos haciendo con los niños, niñas y adolescentes. Queremos explicar qué es un abuso y qué herramientas tenemos para reconocer situaciones de abuso. Tenemos que hablar de qué se puede hacer para intentar parar un abuso y dar herramientas de autoprotección y de prevención para niños y niñas. Les queremos explicar a los niños y las niñas cuál es el derecho a la intimidad que tienen y qué entendemos por espacios seguros. Y les queremos explicar la importancia de poder hablar y poder expresar aquello que les incomoda y les preocupa. Y claro que les tenemos que explicar cómo comunicar un abuso o un maltrato y darles modelos de respuesta ante situaciones que consideren que son abusivas. Y tratar situaciones que son nuevas. La situación de hace 10 años no es la situación actual. El comportamiento en las redes sociales nos ha llevado a situaciones nuevas que tenemos que saber dar respuesta de manera adecuada. Y a veces también se dan situaciones de abuso entre iguales que también hemos de saber tratar.
Y a toda la sociedad le decimos que nuestros criterios de actuación son de compromiso, de aceptación de nuestro compliance, de nuestra manera de respetar las leyes que existen, de estar trabajando para ofrecer entornos seguros y transparentes y de estar abonando espacios de buen trato. El buen trato no solamente es para niños y niñas, el buen trato se tiene que respirar en una institución. Trabajamos con los profesionales y también con los propios niños y niñas qué gestos son buenos y qué gestos quizás debemos evitar. Y trabajamos con ellos el uso responsable de las tecnologías y el uso adecuado del lenguaje, porque a veces un maltrato es un uso inadecuado del lenguaje. Y evidentemente trabajamos por darles toda la información que sea posible, toda la información que les capacite para poder dar respuestas adecuadas. Y como he dicho antes, finalmente, lo que estamos es intentando preservar un derecho que no es nuestro, es de su proyecto de vida y es el derecho a su intimidad. Una de las estrategias fundamentales de los maristas en la provincia del Hermitage, especialmente en Cataluña, son las tutorías que hacemos con los niños desde los 3 a los 18 años. De acuerdo con la editorial Edelvives, nosotros tenemos un material que ahora ya se podrá también dar a las otras organizaciones, donde los profesores, los docentes, pueden tener la posibilidad de encontrar un tipo de estructura que siempre se va a mantener. Las sesiones de tutoría son para sensibilizar de distintos temas y se hacen con una temporización flexible y con una estructura común. Lo que vamos a encontrar en estas tutorías es, como mínimo cada año se tienen que hacer 2 tutorías al respecto, las metodologías asociadas a estas tutorías, siempre con casos y con temas que nos pueden interesar, vuelvo a repetir, de acuerdo con también la madurez psicológica de los niños y las niñas. Un niño de 3 años o una niña de 3 años se le va a tratar de temas que pueda comprender con su edad. Y a medida que los niños y las niñas van evolucionando y van madurando, se ofrecen debates de grupo, dilemas morales, se hacen un tipo de aproximaciones distintas. Y conjuntamente con el conocimiento de esta realidad, lo que queremos es ofrecer estrategias de autoprotección y de prevención. Evidentemente, desde muy pequeñitos les estamos explicando que su cuerpo es suyo y que nadie tiene derecho a usurpar sus derechos, ni el derecho a su intimidad. Y que hay momentos en que es importante saber explicitar que hay un problema. Y si es necesario, se grita, se corre o se explica. Y que tenemos que vigilar con aquellas personas o ser cautelosos con las personas que no conocemos. Y que con las personas que sí conocemos y tenemos confianza, hay fronteras que no se pueden traspasar. Y finalmente, lo que queremos es poder dar la opción a que los niños y las niñas tengan la capacidad de poder expresar con una persona de confianza, sea un punto focal o sea alguien de su entorno, que sea dentro del aula o fuera del aula, para poder explicar los problemas o aquello que les está ocurriendo. A lo largo de los 15 años que los niños y las niñas están con nosotros, como mínimo van a tener 33 sesiones de Rompe el Silencio, pero eso no quiere decir que nos quedemos con estas 33 sesiones. Hay otras sesiones de tutoría. Pensad que una vez a la semana nosotros hacemos tutorías grupales con los niños y las niñas, donde también se tratan cuestiones afectivo-sexuales o se tratan cuestiones que tienen o que son paralelas a los temas que se pueden tratar cuando se está hablando de maltratos o de situaciones de vulnerabilidad. Al final, lo que tenemos que entender de Rompe el Silencio como una actividad transversal de tutorías es que tenemos que dar herramientas. Una vez más, los protagonistas deben ser los niños y las niñas, que puedan hablar con libertad, que puedan expresar lo que están viviendo, sus temores, sus esperanzas, sus confianzas, que también las tienen. Y tenemos que saber dar respuesta a todo eso que está formando parte de su trayectoria vital. En algunos casos, desafortunadamente, algunos niños y niñas están en situaciones que no deberían estar. Y nosotros tenemos que ser eso, el espacio de seguridad que les tenemos que brindar para que puedan sentirse seguros para poder hablar y expresar lo que les está ocurriendo. A fin de cuentas, las tutorías de Rompe el Silencio
sirven para poder dialogar con los protagonistas de esta historia que son los niños y las niñas. Otro aspecto muy relevante que tenemos que poner en consideración en nuestros centros es la participación de los niños y las niñas. Hacer tutorías durante todos los años es apelar a su participación. Queremos que participen, queremos que hablen, pero queremos que hagan otras cosas que nos puedan ayudar a tener una política mejor. En algunos centros ya se está trabajando de una manera muy directa y en algunos lo iremos implementando en los próximos meses y años. Por ejemplo, la creación de un mapa de riesgos asegura tener una política mejor. El mapa de riesgos nos dice en qué aspectos y en qué situaciones los niños y las niñas pueden estar en una situación que no es la óptima. Y ciertamente nuestro bagaje, la experiencia con el diálogo con otras organizaciones expertas nos pueden ayudar a comprender esos espacios de riesgo y también los espacios de seguridad. Pero no cabe ninguna duda que hablar con niños, niñas y adolescentes que están viviendo su vida nos puede ayudar a poder realizar ese mapa de riesgos. Lo que tenéis aquí son imágenes del trabajo que se ha realizado en uno de los centros maristas de Cataluña para hacer este mapa de riesgos. Ellos nos dijeron dónde se sentían seguros, dónde no se sentían seguros, qué es aquello que les preocupaba y dónde creían que debíamos poner más hincapié para que su vida pudiera tener un entorno que fuera para ellos de más seguridad. Hacer un mapa de riesgos con los niños y las niñas nos lleva a la idea fundamental que he estado presentando durante toda esta intervención. Las personas que nos dedicamos a la protección de los derechos de la infancia sabemos que existe esta fórmula que es la de la prevención, promoción, protección y participación. Y evidentemente hemos de trabajar por la prevención y la promoción. Es ideal que las cosas no ocurran cuando son indeseables. Prevenir y promocionar los derechos de la infancia. Eso es lo que debemos hacer. Pero a veces, desgraciadamente, las cosas ocurren y tenemos que tener un buen sistema de protección que actúe para parar algo que es incipiente o para parar algo que ha empezado a ocurrir pero no se tiene que postergar ya la detención de lo que está ocurriendo. Y todo eso lo queremos hacer conjuntamente con la participación de la comunidad educativa, de toda la comunidad educativa y, como acabo de decir, con la participación de niños, niñas y adolescentes. Nuestro fundador, Marcelino Champagnat, dijo que para ser un buen cristiano se debía ser un buen ciudadano. Para ser un buen ciudadano hay que participar en los asuntos que son colectivos. Hace unos días, UNICEF ha reconocido a las escuelas maristas de Cataluña en bloque como centros referentes de la educación en derechos de la infancia y de la ciudadanía global. Y ese creemos que es el camino. El camino es dar el poder de las buenas decisiones a los niños y a las niñas, dándoles información, dándoles conocimiento y dándoles el libre albedrío que han de tener para poder trabajar aquello que les incumbe personalmente y que les incumbe como grupo social que son. La participación, por lo tanto, de los niños y las niñas tiene que ser fundamental. Yo estoy convencido que algunos de vosotros conocéis muy bien la escalera de la participación infantil de Roger Hart. Mirad, tampoco se trata de decir aquí exactamente cuál es el estadio que se tiene que alcanzar. Lo que seguro que se tiene que alcanzar es el estadio de la participación. Los estadios 1, 2 y 3, manipulación, decoración y participación simbólica, los debemos dejar a un margen. No podemos utilizar el concepto de participación si no queremos una participación real y efectiva de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nos situamos como mínimo en el estadio 4 de información. Dar buena información, dar buen conocimiento para que los niños puedan tomar buenas decisiones. Y el estadio 5. ¿Podemos consultar? En un centro religioso como son los nuestros, ¿podemos consultar a los niños y a las niñas acerca de sus preocupaciones, de sus temores y también de sus esperanzas? Claro que podemos hacer eso y debemos hacer esto, porque eso enriquece nuestro punto de vista y porque eso lo que hace es ahondar en el tema de que los niños y las niñas son sujetos de derecho. A partir de aquí,
Vamos a decir que los estadios posteriores, el 6, el 7 y el 8, son más complejos. Y yo no voy a decir aquí cuál de ellos es el mejor. De qué manera los niños y las niñas deben participar en la co-creación de una política dentro de un centro educativo como los nuestros. Pero seguro que lo que pide es que esta participación sea una participación sustantivada. Los maristas de la provincia del Hermitage, los maristas de Cataluña, los maristas, como ya he dicho en algunos momentos en esta intervención, tenemos a largo plazo la idea de poder producir un cambio de mentalidad y un cambio de cultura en todo aquello que respecta a la protección de los derechos de la infancia y en la generación de espacios de safeguarding. Creo que todas las organizaciones tienen su madurez. La madurez de las organizaciones y de sus trayectorias institucionales es distinta y uno debe conocer en qué punto está. Los maristas tenemos nuestra madurez institucional y eso nos permite ahora tener un punto de vista más ambicioso que en algunos momentos del pasado. Y lo que queremos es seguir este camino de crecimiento y hacerlo conjuntamente, lo he dicho también en red, con otras organizaciones que están trabajando en el mismo sentido que lo estamos haciendo nosotros. Queremos formar parte de una red de organizaciones que sean aliadas para poder este cambio social. Un cambio de mentalidad y un cambio de cultura para poder trabajar el cambio social nos lleva a plantearnos la necesidad de poder medir este cambio, de poder medir el cambio. Y para eso hay que medir el impacto de las políticas organizacionales que estamos llevando a término. Hay organizaciones, Porticus, Educo, la Universidad de Comillas con su grupo de investigación Holistic, que están trabajando directamente sobre estos temas. ¿Cómo medir el impacto que tienen las políticas sobre una comunidad donde estas políticas están siendo implementadas? Porque si sabemos cuáles son los resultados de estas políticas, vamos a poder hacer variaciones, vamos a poder hacer cambios en estas políticas que nos lleven a objetivos que nos habíamos planteado y que podemos pensar conjuntamente, como he dicho anteriormente, con niños y niñas a quien debemos consultar. Finalmente, los maristas tenemos un deber moral. Y el primer deber que tenemos es no olvidar jamás lo que he repetido en muchas ocasiones en esta intervención, que los niños y las niñas son sujetos de derecho, que sus derechos no son nuestros derechos, que nosotros no estamos dando derecho a nada, que son sus derechos y que nosotros hemos de respetar y que ellos nos han de exigir que respetemos sus derechos. Y entre sus exigencias, segundo punto, lo que nos deben exigir es que nosotros como organización, como institución, seamos capaces de generar espacios donde esos derechos sean respetados. Por lo tanto, nuestro trabajo debe ser el de la generación de espacios donde la libertad y donde los derechos de la infancia se puedan dar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Crear espacios de buen trato, crear espacios de safeguarding. Y en último lugar, no olvidar jamás que si somos capaces de ofrecer estos espacios, los niños, las niñas y los adolescentes, con todo su potencial humano, van a poder dejar emerger lo mejor de ellos y van a poder mostrar su trayectoria personal y vital. Muchas gracias por vuestra atención.